hay diversa capacidad. Yo pongo este ejemplo. Un vasito pequeño lo lleno de agua. Y una gran garrafa también la lleno de agua. Los dos llenos, pero en la garrafa cabe más agua que en el vaso. Los dos llenos. En el cielo, felicidad saciativa, no me cabe más. Tendré todo lo que me cabe en el cielo. Pero según mi vida en la tierra, mis méritos serán el contenido de un vasito de vino o de una garrafa de agua. Depende de mis buenas obras. Mis buenas obras tendrán su premio en el cielo. Pero, según mi vida en la tierra, será mi recompensa en el cielo. Pero todos, felicidad saciativa. Todos felices a tope. No nos cabe más. Porque eso es el cielo. La felicidad saciativa. Y, segundo, eterno. Eterno. Para siempre. Es otra condición de la felicidad. Para que una cosa me llene y me haga feliz, tiene que ser eterna. Porque si se va a acabar, la pena de que se acaba me entristece el goce, me estropea el gozo, porque se va a acabar. Para que yo disfrute una cosa, tiene que ser para siempre. Si a un preso le dan libertad para un día, no se contenta con eso. Hombre, más vale un día que nada, algo es algo. Pero el preso tiene libertad para siempre. No, libertad para un día. Eso no le llena. Libertad para siempre. Si a un ciego le devuelven la vista un día, no le llena. Él quiere ver para siempre. Hombre, ve un día, algo es algo. Más vale eso que nada. Pero el ciego quiere ver para siempre. Si dan al ciego visión para un día y al preso libertad de un día, eso no les llena. Para que una cosa me llene, tiene que ser eterna. Nunca se va a acabar. No tengo miedo que se me acabe. Porque si se me va a acabar, la pena de que se me acaba me entorpece disfrutar lo que tengo. Para que me haga feliz, tiene que ser felicidad eterna. Pues eso es el cielo. Felicidad saciativa y eterna. Y eso nos hace feliz con el amor de Dios. Amando a Dios, el ser más digno de amor que podemos concebir, y sintiendo el amor de Dios, que nadie me puede amar como Dios me ha amado. Y este amor a Dios y amor de Dios me hace feliz saciativamente para toda la eternidad. Por eso digo yo, el cielo, la felicidad de amar. Y el infierno, el fracaso definitivo. Lo que más le duele a un hombre, hablo hombre en plan genérico, hombre-mujer, persona humana, pero en el mundo de hablar, pues incluimos la mujer. Lo que más le duele a un hombre es el fracaso. Decirle a un hombre eres un fracasado, eres un inútil, no sirves para nada. Es lo más humillante que hay. Lo más humillante, fracasar. Todo el mundo quiere triunfar, en todo. Lo mismo en una cosa que en otra. El ser triunfador te da alegría, te da optimismo, te da felicidad. Te gusta ser un triunfador. Pero ser un perdedor no le gusta a nadie. Ser un fracasado no le gusta a nadie. El infierno, el fracaso definitivo. Lo voy a desarrollar. Primero, la frase feliz del Evangelio. Del catecismo. Qué bonita. El infierno, el conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno. Bonita frase. El mal, la estética. Qué bonita. El infierno, el conjunto de todos los males sin mezcla de mal alguno. No hay nada peor que el infierno. No hay nada peor que podamos conseguir el infierno. Pero antes de entrar en el infierno,
es muy frecuente que la gente te diga: eso del infierno no puede ser verdad, porque Dios es misericordioso. Y si Dios es misericordioso, ¿cómo va a condenar eternamente a una persona? Yo no creo en el infierno. No puede ser verdad. Dios es misericordioso. No puede condenar eternamente a una persona. Varias cosas. Primero, Dios no condena a nadie. Cada uno se condena él solito. Dios no te condena. Dios quiere que te salves. Y para que te salves, amor de la vida. Dios no te condena. Dios quiere que te salves. Pero Dios te ha hecho libre y respeta la libertad. Y si tú eliges el camino del infierno, Dios lo ve con pena, pero te deja marchar. Tú te condenas. Tú eliges el camino del infierno. Dios no. Dios ha muerto para que te salves. Pero si te empeñas en ir por el camino del infierno, Dios, tristemente, respeta tu libertad. Dios no te condena, te condenas tú. Como el mal estudiante. El catedrático me ha suspendido. No. Te has suspendido tú. El catedrático manifiesta que no sabes. Si hubieras estudiado, hubieras aprobado. Como no has estudiado, te has suspendido. Es que me han suspendido. No, no te han suspendido. Te has suspendido tú. Has hecho mal examen. Has demostrado que no sabes. El catedrático manifiesta que no sabes. Pero no le eches culpa al catedrático. Si es justo. Él lo único que ha hecho es manifestar que no sabes. Haber estudiado. Y él manifestaría que sabes. El catedrático no condena, no suspende, Dios no condena, te condenas tú. Tú elegiste el infierno. Porque si hubieras querido, hubiera sido el camino del cielo. Fuiste tú que elegiste el camino del infierno. No le eches la culpa a Dios. Dios no te condena, te condenas tú. Dios no condena, te condenas tú. Segundo, si Dios es misericordioso, ¿cómo el infierno va a ser eterno? ¿Dios perdonará? No. Dios no puede perdonar al condenado. Dios no puede perdonar al condenado. ¿Por qué? Porque para que Dios perdone, hace falta arrepentimiento. Si te arrepientes, Dios te perdona siempre. La Biblia tiene palabras muy bonitas. Son la misericordia de Dios. Dice la Biblia: como el viento norte borra las nubes del cielo, así mi misericordia borra los pecados de tu alma. No sé aquí en América si pasa esto. En Europa, el viento norte barre las nubes del cielo. Aquí no sé. Pero en Europa, el viento norte barre las nubes del cielo. Y cuando hay viento norte, un cielo azul, brillante, resplandeciente, precioso. Es notable. Hoy hay viento norte, cielo maravilloso. Dice la Biblia: como el viento norte borra las nubes del cielo, así mi misericordia borra los pecados de tu alma. Muy bonito. Otra frase muy bonita del profeta Miqueas: cogeré tus pecados y los lanzaré al fondo del mar para que nunca más vuelvan a salir a flote. Bonito, ¿eh? Dios coge mis pecados, los lanza al fondo del mar para que nunca más vuelvan a salir a flote. El perdón de Dios es para siempre. Dios perdona todo y del todo. Esa es la misericordia infinita de Dios. Dios perdona todo y del todo. Y cuando Dios te perdona, nunca más te echa en cara lo que te perdonó. A veces en internet recibo más de 50.000 consultas. He contestado en internet. Y a veces a unas personas pecadoras: yo no me perdono mi vida, tengo una angustia, me he confesado,